La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nosotros hoy nuestro programa, como siempre, Jóvenes para los jóvenes en familia. Y queremos presentar siempre las cualidades, las cosas lindas que traen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Y como sabemos, Dios nos puso en este mundo siempre para servir a los demás. Y es por eso que nos ha dotado de tantas lindas cualidades y tantas lindas capacidades. Hoy tenemos aquí, le presentamos a nuestros invitados, estamos aquí, entonces le estamos recibiendo. Ya se dan cuenta por el traje, ¿verdad?, que usan, más o menos de qué se trata, pero ellos mismos se van a presentar. Así que vamos a comenzar aquí con las damas, como siempre hacemos. Bienvenido a nuestro programa, Jóvenes para los jóvenes en familia. Entonces queremos conocerte un poco, cómo te llamas, de dónde venís, y así vamos conociendo un poco también tu familia. Muchas gracias, padre, por la invitación. Mi nombre es Kiara Rojas, tengo 15 años y vivo en la ciudad de Asunción, barrio San Pablo, y soy bailarina folclórica y bailarina académica. Porque tienen varias clases, ¿verdad?, Sí. de estudio. Yo, Sí. por lo menos, ya tuve la posibilidad también de recibir a otras bailarinas, así como vos tenés 15 años. ¿Y de qué año, Kiara, comenzaste a practicar la danza? Desde los 6 años. ¿De los 6 años? Sí. A la cuenta. Entonces, ¿en qué año estás así oficialmente ya en tu academia? Ahora mismo estoy haciendo admisión hasta el 5º curso. Quinto curso. Sí. Ya. ¿Y cuántos años son? De la carrera, Sí. 12 años. 12 años, ¿verdad? Y ahí suelen presentar su licenciatura, suelen presentar entonces la tesis. Bueno, eso vos todavía no te apuras, ¿verdad? Porque te falta todavía, estamos Sí, llegando a la sí. mitad. Muy bien. ¿Y en tu casa cuántos hermanos son? Somos 3 hermanos, tengo una melliza y un hermano mayor. Ah, ya. Y entre las mellizas dice que siempre hay alguien que es mayor. ¿Quién es mayor? Ella. Ella es Por 5 mayor. minutos nomás. Ah, sí, por 5 minutos. Sí. Nació antes que vos, qué interesante. Pero vos tenés que saber que entonces vos sos la mayor, porque la que nace última es la mayor. Ahora cambió el rol, tenés que saber eso, ¿entendiste? Sí, ahora Porque el entiendo. que sale primero es la menor, y el que sale al final de todo, o sea que esos trillizos, o si hay cuatrillizos o quintillizos, Sí. sale uno, sale dos, y por orden. El último que sale es el primero que se ha gestado. Así que vos fuiste entonces la primera gestada. Mira por dónde viniste a aprender eso, ¿verdad? Sí. Ahora tu hermanita, tu hermana, ¿verdad? Sí. Son 2, entonces, hermanitas, bellezas. Bueno, ¿y qué grado estás? Estoy en primero BTI, Primero Bachillerato BTI. Técnico en Informática. En informática, eso le llaman BTI. Sí. Bueno, ¿y qué tal qué tal es el curso, che? Y la verdad que a mí me gusta bastante. Desde muy chica decía que iba a ingresar y tuve que hacer incluso un cursillo para poder ingresar en ese Ya, bachiller y ingresé en puesto 9. O sea que te gustó lograr. ¿Pero dónde estás estudiando? ¿En qué colegio estás? ¿Dónde estás? En tu BTI. En el Colegio Nacional Pablo L. Ávila. Ah, ya. Entonces por eso ahí siempre son muy exigentes, Sí. ¿verdad? Para poder ingresar, no todos, sino que con un alto puntaje. Y bueno, está bien, y por eso justamente te preparaste, ¿verdad? Sí. Porque si es tu vocación y querés verdaderamente esa parte de la informática. Muy bien. Kiara, entonces, no me dijiste de qué club sos vos, Kiara. Ajá, Olimpia. Ese pelo de barrio San Pablo ha nacido Olimpia. Si ahí todo era entre rojo y azul, siempre. Sí. Bueno, y está la parroquia también San Pablo, ¿verdad? sí. La Y parroquia de San ustedes Pablo. suelen participar también ahí, Sí. van también. Sí. Qué bien, qué Estoy interesante. en el segundo año de la confirmación. Ah, estás también Sí. siguiendo
y preparándote para la Sí, confirmación. y soy catequista ¿Vos sos de catequista? iniciación, sí, Ya, de ya los no más me dijiste. chiquititos. ¿Ah, sí? Sí, Ah, mira un poco. ¿Y cuántos niños tenés a tu cargo? 32. por ahí. 32. Sí, Ay, Jesús, y vos con 15 años podés manejar todos esos grupos. sí. ¿Así? Y Sí. te obedecen, digo. Sí, o sea, hacemos varias dinámicas Ya. y así. ¿Y entre ellos metés un poco de danza también o no? Sí, vamos a presentar. Así. Sí. También. Qué interesante, Kiara. Bueno, y ahora entonces vamos a hablar un poco aquí con quien la acompaña. Decirnos un poco también tu nombre, dónde estás viviendo, qué curso estás, etcétera. Bueno, buenas tardes, profe. Padre, quiero decir. Muchas gracias por la invitación. Me presento, me llamo Matías Acosta. Vivo en la ciudad de Capiatá, kilómetro 18, más conocido como la ciudad de las escobas. ¿De las escobas? Sí. ¿Por qué? Porque todas son brujas. ¿O porque las escobas? No, Kilómetro 18. Kilómetro 18. Mira un poco, che. Sobre ruta 2. sí, sobre todo. Ruta 2. Sí, Ya, mira un poco, che. Kilómetro 18, Capiatá. sí. Y así se conoce, la Sí, ciudad de de las las escobas. escobas. Sí. Pero, ¿la ciudad de las escobas es Capiatá o solo esa zona donde vos estás? No, es Capiatá. ¿A todo Capiatá? Sí. Mira, pues yo primera vez, che, me estoy desayunando o almorzando o merendando yo con ese nombre, che. La ciudad de las escobas, entonces Capiatá. ¿Y qué tal, vio? Y por lo menos es una ciudad limpia, vio. Sí, sí, ¿Ah, es sí? verdad. O sea que Hermosa. y utilizan la escoba. Sí, sí. Bueno, Matías, y decime un poquitito, vos, ¿cuántos hermanos son, tu familia? Somos dos hermanos en la familia. Yo soy el mayor y tengo un hermano menor. Hermano menor. Sí, se llama Ángel. Ya. ¿Y tus padres son los ahí de Capiatá? Sí, Ya. Vos también naciste en Capiatá. sí. ¿Y dónde comenzaste a practicar? ¿Ahí mismo en Capiatá? ¿O vos estás haciendo un curso especial en alguna academia? Y empecé en el colegio. En el colegio. Una de las profesoras me dijo, ¿no querés bailar? Y yo le dije que sí. Después me puso a bailar y ahí vio mi mamá que me encantaba la danza. Sí. Y me llevó a varias academias. Así. Varias academias. ¿fuiste? Varias academias, sí. ¿Y cuántos años ya, Matías, que estás con la academia? Y casi 8 años ya que estoy bailando. 8 años que estás bailando. Ya. ¿Y qué es lo que más te gusta? Porque tienen varios estilos, ¿verdad? Sí, varios Ya. estilos. ¿Cuáles son? A ver, un poco te conozco. Y lo que más me gusta son el argentino y el paraguayo. Así, argentino. ¿Tu mamá o tu papá es argentino, madre? No. ¿Te gusta Todos no? son paraguayos. Pero la Argentina tiene, en su folclore, tiene una riqueza impresionante de danzas. Sí. Que, por ejemplo, a ver, pues a mí, por ejemplo, me gusta, yo estuve mucho tiempo, más de 5 años por la Argentina viviendo. Por ejemplo, la chacarera. Sí. ¿Vos practicaste algo de eso o no? Sí, ¿Así? Practicaste. Chacarera, Después tienen el chamamé, que es más o menos como el Sí. nuestro, ¿verdad? Que la polca paraguaya, ¿verdad? Más o menos, pero con algo especial que le Sí. ponen, ¿verdad? Bueno, pero eso me hace explicar mejor, ¿verdad? Porque vos sos especialista. ¿Y ustedes estudian también eso así teóricamente? sí, Ya, claro, porque es una academia. exactamente. Bueno, así entonces, queridos amigos, estamos aquí conversando con Matías y con Kiara. Son dos jóvenes. Y vos no me dijiste, Matías, ¿cuántos años tenés? 13. 13. 13 años, ¿verdad? 13 Un poco, che. Quiere decir que la danza te hace crecer bien, ¿eh? Sí. Te estira. Muy bien. Queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hay un mingo y pajaite se la reina merendate. Apura jimbaracá de sillajata macatate. Paraguay mingo sabe, apuraba serepare. A mano boja y jupape, a la hora hoy ofrece. Peina a la
ajendu, sereno y la corneta, acalata bayoneta, chacopira sururu, ajami tante amoiru, balino y peicaturo, aloa mi me ayucuro, roja silva curuzú. Y jugo se la reina rojellata frontera nado ajata jumaitivo miaba dai potente se camba se macundere salite ai potante le sestute hedata se lo basa se fusillo y me poti se resa se manejina prevención de Catalina terejo se lo moiti rejesa me guaraní Ecobe o despreciaba lo pesaba y lo pitaba bajo el sagrado polví. Haikatu este amanobo de que nacerá lobo siempre firme de poder Shara Jainonga tupe con hace corazón guape amo y teño na iloja pene angüe se tu pase ay meron para piti amo guajenen de apusape señe en y cuatiape ne iraja asapuni de que na en aputi Cobersón de viaje llama, populaje indebellara, el soldado guaraní. Soporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos hoy aquí compartiendo este lindo momento. Nuestros invitados de nuestro programa del día de hoy. Le tenemos aquí a Kiara y a Matías. Matías viene desde Capiatá, me dijiste, en la ciudad de Escoa, ya te pedirá, bebé. Y obvio no bailar con la escoba también por ahí, sí. Matías, ¿eh? ¿Bailar también? Sí. Pero hay luego un baile, ¿verdad? Con sí, escoba. Hay una danza que se llama solito. Bueno, tenés que mostrarnos algún día, che, esa danza. Sí, bueno, con gusto. Matías, queremos preguntarte y saber un poco, a ver, ¿cómo nació contigo ese deseo de chiquitito, verdad? ¿A los cuántos años me dijiste que comenzaste? A los 4. ¿A los 4 años? Sí, a los 4 años. A los 4 años. Y a los 4 años uno ya entiende algo. ¿Cómo era ese momento inicial cuando tenías 4 años? ¿Vos tenés conciencia de lo que hacías a los 4 años? Sí, un poquito. ¿En serio? ¿Y qué era? ¿Era una escuela? Sí. ¿O dónde comenzaste a bailar y a danzar? Sí, en el colegio yo comencé a bailar. Luego, ¿en el colegio? Sí. Luego había mis compañeros que como bailaban, me gustó y así nació el deseo de bailar. Y en la escuela era entonces, ¿cómo que se llama? Ahora le llaman jardín, ¿verdad? Jardín de infantes sería, a los 4 años. Sí. Porque después recién viene preescolar, después viene primer grado. Y después siempre seguiste. ¿Primero dónde? ¿En la escuela? Sí. Eso mismo. Pero en la escuela tenían una escuela de danza. Sí, teníamos una profesora que nos enseñaba. Que les enseñaba, sí. Ya. O sea que era parte de tu currículum. Entonces ahí, ¿verdad? A los niños siempre se les enseña y se les ayuda para la cuestión motriz, sobre todo. Hoy en día sí se dice en la cuestión pedagógica de la escuela. ¿Y vos, Kiara, cómo comenzaste de chiquitita? Bueno, yo, como les dije, yo soy súper inquieta. Y cuando era chica era mucho más inquieta y mi mamá se dio cuenta que no sabía más dónde meterme. A la cuenta. Ahora por lo menos ya te atajas más. Sí, ahora sí. 15 años. Pero cuando era más chica saltaba, pero lo que más hacía era bailar. Ya. Bailaba cualquier música que mi mamá ponga en la radio cuando hacía la comida. Sí. Yo ya bailaba. Y ahí ella me metió en una academia de danza.
Y ahí empecé. ¿Y dónde quedaba esa academia de danza? ¿Cerca de tu casa o tenían que ir lejos? Sí, en Cacupemí. Cacupemí. Sí, Ese es el lugar donde se iban. sí, O sea, ¿y ustedes dónde viven? en Barrio San Pablo. Ah, en Barrio San Pablo. Sí. Y se iban hasta Cacupemí. Sí. Cacupemí, yo no sé, porque hay tantos Cacupemí, ahí cerca nomás. Sí, de San cerca Pablo. de mi casa, Ya. sí. Ya estoy ubicando, hacia la terminal, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Y ahí había, o hay una escuela de danza. Sí, había. Había, Sí. ya. Y entonces vos te ibas ahí, tu mamá te llevaba hasta ese Sí. lugar. Y vos tenés conciencia, a ver un poco cuando comenzaste a los 6 años, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿te acordás algo de los 6 años que hacían ahí en la academia? Sí, teníamos pre-ballet, teníamos danza árabe, que cuando eso... Ya a se esa edad te practicaba. hacían eso. Sí, ya te empezaban a entrenar, como se dice. Ah, mira un poco, a practicar de todo un poco. Sí, Hasta que uno pueda... Pero ahora veo que ustedes vienen bien vestidos ¿de qué? ¿De que vos estás vestida de qué? Explícame un poco el vestido que están llevando. de bailarina folclórica. Paraguaya entonces. Sí, Ya. paraguayo. Lo que tengo vendría a ser un tupoy. Acá están mis accesorios, como pueden ver. Sí. Tengo acá mi... ¿Y cómo le llaman los accesorios? ¿Tienen nombres especiales o accesorios nomás se le dice? Accesorios nomás te decimos. Y las flores, por ejemplo, esa flor que vos llevas también es un accesorio nomás o Sí. tiene algo, tiene nombre especial. No, accesorios nomás. Ya, Sí. accesorio. Pero, por ejemplo, si vos llevas un cántaro, ¿eso qué sería? ¿También un accesorio o ya se dice Eso específicamente? vendría a ser un elemento. Ya, un elemento. Sí. Que le da entonces la característica a tu danza, ¿verdad? Sí, Entonces, qué danza, por ejemplo, llevan el cántaro sobre la cabeza? la danza paraguaya. Danza paraguaya, Sí. de por sí. Pero cualquiera de las danzas paraguayas o también hay algunas que no pueden llevar, por decir así, el cántaro. Cualquier danza. Sí. La que más se conoce es la galopera. Sí, por En eso. ese se puede usar cántaro y botella. Sí. Sí. Ah, ya. Y por ejemplo, algunas veces yo veo que llevan también ustedes la canasta. Sí. ¿Y eso es exclusivamente para alguna danza o también es un elemento que se puede utilizar con cualquiera de las danzas paraguayas? Es un elemento que se puede usar en cualquiera de las danzas. Ah, ya. Sí. Pero tienen también sus músicas específicas. Específica, Sí. ¿verdad? Ya. ¿Y vos sabés bailar eso con la canasta? Sí. ¿Puedes practicar? Sí. ¿Y la botella? También. ¿Y el cántaro? También. ¿Y un lapicito así sobre tu cabeza? Todo. También. Bueno, y vos, Matías, ¿y cuáles son las características? A ver, vos, ¿cómo estás vestido hoy? Yo ¿Qué es lo que vos estás ayer? vine hoy de paraguayito. Paraguayito. Sí. Ya. ¿Y cuál es la característica? ¿Qué es lo que vos estás llevando? A ver un poquito, porque veo... ¿Eso que ves cómo utilizaban antes los paraguayos o por qué esa ropa? Porque ahora nosotros nadie se viste más así, ¿verdad? No, casi ya no se usa más lo tradicional. Lo digamos. tradicional. Exactamente. Este es un poco más lo tradicional. Sería la pañoleta negra, Sí. el sombrero, la Sombrero faja. pirí, sombrero. ganado de- Pero este sí. sería el de ahora, sería sombrero Panamá. se A llama. Panamá. Sí, A sombrero Panamá. Panamá. ¿Y por qué vives Panamá? Porque viene de Panamá, veo. ¿O por qué? ¿Por qué será? Por cabello. por la cinta y eso. Ya, así se le llama. Bueno, tenemos que investigar un poco, che, porque quiero saber si ese nombre nos viene. En Paraguay usamos el sombrero de Panamá, ¿verdad? O al estilo de Panamá. Puede ser también. Sí. Puede ser. Bueno, y después, ¿y la camisa? La camisa Aopoy. 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 Sí. Eso es siempre... Sí, y eso es lo más eso tradicional. puede cambiar, ¿verdad? De acuerdo al gusto Sí, que van de acuerdo al gusto. utilizando. Pues algunas veces yo veo que usan el blanco, pero también todo con el tricolor, por Sí. ejemplo, rojo, blanco y azul. ¿Y la faja? La faja hay de distintas formas. Hay el de Paraguay Sí. y el ancho así como este, que es de diferentes colores. Ah, ya. Que viene así. Y cuando se baila la música argentina, también ellos utilizan la faja. Sí, pero sería otro modelo. Así, otro Sí, modelo. Otro modelo. Pero es también faja, le llaman Sí, ellos. faja también Así se le llama. también le llaman, ya. Sí. Y después el pantalón. El pantalón, El por pantalón. ejemplo, hay uno que le llama el pantalón bombacha, que le llama. Sí, ¿Eh? pantalón bombachón se le dice. Bombachón. Bombachón. ¿Y eso de quién es? ¿De los argentinos o de los paraguayos? De los dos. De los dos. Sí, Se usa de los también dos. para música paraguaya. Sí. El bombachón. Esos son los que van por el campo, ¿verdad? Sí.
y con botas también. Sí. Y así sucesivamente. Bueno, qué interesante entonces aquí estos jóvenes adolescentes prácticamente que están en este camino de la danza. Muchas veces ya hemos recibido también a otros, ¿verdad?, que nos acompañaron aquí. Y es una linda manera, y sobre todo también, como estamos con nuestro programa, ¿verdad?, de jóvenes para los jóvenes en familia, que conozcamos un poco los valores, las cualidades, y les apoyemos a ellos, les ayudemos también para que puedan crecer y hacer un camino lindo, sobre todo de la disciplina. Muy bien, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el lontanar del amor. ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? El sol al atardecer, echaré de menos el calor de tu piel. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor, y que venga la que resta. Dentro. Intenté olvidar todo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol. Late corazón, no calles tu voz, largo es el camino para el que carga un dolor. Sueños de un amor, vivimos los dos, ya se ha vuelto polvo dentro del corazón. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Aquí estamos entonces con Matías, estamos también con Kiara, que nos están contando un poco sobre este proceso. Ellos son jovencitos todavía, 13 años, o sea, tenés mucho todavía por delante, Matías, ¿verdad? Sí. Bueno, y vos también, Kiara, 15 años. Y bueno, sos catequista también como Kiara, ¿o qué? No. Todavía no. Todavía no. Pero ya hiciste tu catecismo, ¿verdad? No, ¿Todavía no? Todavía A la cuenta. Tenés que comenzar entonces ya a moverte también vos, Matías. Bueno, entonces ahora nosotros queremos saber y vamos a escuchar un poco todo lo que significa, ¿verdad?, el esfuerzo, la lucha. ¿Cómo vos entendés esto, Kiara, con respecto a la formación que uno recibe, al esfuerzo que uno tiene que hacer también para estudiar la danza, formarse, entrar en disciplina? ¿Qué es lo que más entendés como algo positivo para vos? Y también algunas cosas que cuestan y que hay que seguir luchando para conquistarlo. Bueno, primeramente la danza es algo súper lindo, motivador para seguir, pero así también como la gente siempre está acostumbrada a ver nuestras sonrisas en todos los bailes, también hay momentos de tristeza. Sí, nos dan nuestros antibajos, como se dicen. Sí.
ya que tenemos que sacrificar mucho a veces nuestro colegio, nuestras amistades, nuestros compromisos para poder cumplir con los ensayos, con la danza, que es algo de todos los días. ¿Qué, por ejemplo, qué te dicen, por ejemplo, qué tenés que sacrificar? Por ejemplo, un cumpleaños, por ejemplo, tenés que sacrificar. Sí, Así. varios cumpleaños, la verdad, Así. o salir, por ejemplo, con mis amigas fin de semana. Así. Sí, porque Porque justamente normalmente, eso te iba a preguntar, Sí. normalmente ¿cuándo practican? en todos los días, Todos los días. pero los fines de semana son días especiales de concurso. Ah, ya. Entiendo. Sí. ¿Y qué concursos, por ejemplo, suelen participar, Kiara? Yo estuve hace poco en uno que se llama Arte y Pasión, que es concurso internacional, y luego en el concurso nacional. Ya. Sí. ¿Y quiénes organizan eso? ¿Entre las mismas academias? ¿O Sí, depende de quién? sí, o sea, hay varios directivos Ya, y ya depende de cada academia entrar en el concurso. entiendo. Sí. O sea, ellos son los que se mueven, van Sí. viendo, escuchan y después dicen. ¿Y cómo suelen hacer? ¿Ellos van directamente como academia o dicen, a ver un poco, ahí está Kiara, vos sos Valén esto, vos podés representar a la academia? ¿O sin falta la academia tiene que ir participando, entonces todos se van a ir participando? No, la verdad que en este concurso de Arte y Pasión yo fui con un solista de paraguayo estilizado y saqué el primer puesto. A la cuenta. Sí. Entonces hubiese traído ya aquí, nos mostraba todo tu primer puesto. En serio, ya ven vos. Sí. ¿Cómo fue eso? Explícame un poco ese concurso estilizado, me dijiste. Paraguayo estilizado. Sí, ¿cómo es Sí. eso? Y es un paraguayo en donde hay paso básico, pero también hay un poco más de técnica. Entiendo. Sí. No es algo tradicional. por Cuando ejemplo. hablamos de paraguayo, eso te iba a preguntar. O sea, sería como decir la polca paraguaya, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Lo tradicional conocemos. Sí, Que pero hasta con- yo, Víctor Luis Cabaña, puedo bailar, ¿verdad? Sí. Yo puedo bailar. Sí. O no. O yo bailo mal si bailo. el No, paraguayo todo el mundo puede bailar. Todo el mundo. Sí, pero el estilizado requiere mucho más técnica. Claro, mucha técnica. Sí, Exactamente. Y ustedes, por ejemplo, vos, por ejemplo, cuando mirás ahí, porque vos te vas por el barrio, en tu barrio mismo, ahí en San Pablo también seguramente, Sí. yo suelo pasar así los domingos, la siesta, y en vez de bailar música paraguaya, bailan cumbia o bailan cualquier otra cosa. Cualquier boloré. cosa, sí, ¿Y qué vos decías de esas cosas? ¿Eh? Qué desastre decís. y sí, o sea, O vos sos también de esas cumbieras, o Estoy eso que también vienen ahí. todo de Colombia. Sí. Todos estamos con esas cosas ahí. sí, pero a mí me emociona más escuchar que la gente baile danza paraguaya. Ah, sí. Sí. Y, por ejemplo, ya que vos sos entendida en esto, ¿cuál sería la diferencia ahí entre bailar, por ejemplo, una cumbia y bailar una música paraguaya? Y bueno, y En el la- movimiento, digo, en la danza de por sí. y la cumbia es mucho más... Todo cuerpito. Ay, ¿no? cuerpito. Eso- Sí, la danza paraguaya es más yucu, como se dice. ¿verdad? Más, O sea, Sí. te exige más se también. transmite mucho amor Incluso te exige más espacio, porque tenés que Sí. moverte de aquí para allá y te Sí. va pum, pum, pum. La cumbia, mover nomás y Ahí tu nomás cuerpo en tu está lugar, ahí, y sí. tu vasito aquí, tu Sí. cervecita ahí, ve. Ahí ya estamos con cumbia, te dice. Sí. Y encima... Bueno, eso no me quería saber porque yo veo que parece que tenemos que forzar más un poco nuestra cultura paraguaya en eso, ¿verdad? Sí. Y entender más y saber más. Bueno, y vos, Matías, ¿cómo ves un poco esto de la disciplina o de la exigencia de lo que ustedes tienen que imponerse a ustedes mismos para ir mejorando y creciendo? Sí, yo lo veo la danza, el arte, yo lo veo como algo muy saludable para el físico, para desarrollar. Es muy lindo el arte. O sea que a vos te mantiene bien, pero vos sos piruhilo, por 13 años, evidentemente. Todo lo que comés todavía está Sí. digestión total todavía, Sí. ¿verdad? No me te así más todavía si te mueves. Seguramente Sí. que después vos venías a tu casa, mamá, ¿qué hay para comer? ¿Verdad? Sí. bueno, mucho de eso. Y vos participaste ya también así de algunos concursos, Matías. Sí, en varios concursos ya estuve. Como dijo la compañera, también estuve en Arte y Pasión, en ADC,
También estuve en... Nacional. ¿Así a nivel internacional también o no? ¿O todo a nivel nacional? No, todo a nivel nacional. Nacional. ¿Y Sí. vos también, solo a nivel nacional o ya fueron también por otros lugares? A nivel nacional todavía. Hasta ahora a nivel nacional. Pero mi academia clasificó Ya. para Paso de Arte en Brasil 2025. Ah, 20, ¿y cuándo será eso? ¿En qué fecha? Febrero, enero. Febrero, Sí. ya, enero, febrero, ya. ¿Y qué quiere decir clasificó? Mi academia clasificó para poder viajar e ir a San Pablo. Y bueno, nosotros presentamos un baile grupal con todas las chicas y obtuvimos el puntaje total. Y entonces, como sacamos el primer puesto también, nos eligieron para ir La a cuenta. concursar Todo el internacionalmente. primer puesto ustedes están sacando, che. Sí. Entonces yo aquí no estoy hablando con cualquiera, entonces, ¿verdad? Todo sobre el primer puesto. Gracias a ustedes, entonces nuestro programa va a ser primer puesto también ahí. Qué bien, che, les felicito, queridos chicos, queridos jóvenes, que ustedes se esfuercen y sobre todo que les sirva, ¿verdad? A ustedes Sí. para crecer en disciplina y crecer sobre todo en valores y principios y llegar hasta el objetivo que ustedes quieren. Bueno, queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Cuando suena una acordeona, ahí presente yo estaré, para decirle a los paisanos que así se baila el chamamé. Que toquen un chamamé para bailar zapateado y mostrar a los puebleros cómo se baila en el pago. Saca la dama paisano, paseala por la cancha, mientras templa la acordeona los músicos de la bailanta. Paseando ya el compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame tu bombacha, que flame la pollera de la dama. Se alegre mi amigo Marcelito Villa. Pone la dama a un costado y te vas escobillando, mientras la dama taquea y el paso va contestando. Zapatea dando vueltas, dale una hacia el revés, para que todos comprendan cómo se baila el chamamé. Paseando ya el compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame tu bombacha, que flame las polleras de la dama. Paseando ya el compás, dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, si se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame tu bombacha, que flame las polleras de la dama. ¿Qué va a ser de Chovillito, che? Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Si el Espíritu de Dios está aquí,
Siento su presencia como fuego que me quema por dentro. El Espíritu de Dios está aquí. Siente su presencia como fuego que me quema por dentro. Y deja que te queme, y deja que te queme a ti. Y deja que te sane, y deja que te sane a ti. Y deja que te abrace, y deja que te abrace a ti. ¿Cuáles son tus dones? ¿Y cuáles son tus dones? Y 1, 2, 3, dímelo tú. ¿Y cuáles son tus dones? ¿Y cuáles son tus dones? Y 1, 2, 3, dímelo tú. Y deja que te lleve aquel que está a tu lado. Y juntos unidos a bailar el rock. Con mi Señor. Y dale una vueltita también para otro lado. Y juntos unidos a bailar el rock. Con mi Señor. Y dale una vueltita también para otro lado. Me quema, me quema, me quema. El fuego del Espíritu Santo. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy aquí está entonces con nosotros este lindo grupo, ¿verdad? Ustedes dos que están aquí acompañándonos para aprender y entusiasmar también, ¿verdad? Kiara, que tiene ya 15 años y además es catequista. ¿Cómo vos podés combinar todo eso, verdad? Porque mira que la catequesis también con los niños, y dijiste que los fines de semana siempre tienen muchas actividades. Sí. ¿Y tus actividades de catequesis a qué hora suelen hacer? Son los sábados de 2 a 4 de la tarde. Ya. O sea, que ese ya tiene que estar ahí religiosamente. Sí, o sea, ya que es un compromiso. La una por ahí ya tenés que irte y terminar a las 4, 4 y media y después de eso vienen las otras actividades, ¿verdad? Sí. Bueno, sin embargo, ahí nuestro amigo Matías todavía no. Pero donde veníamos ahí, Matías, primero para hacer vos tu catequesis y después también para hacer tú como catequista si querés más adelante. Bueno, queridos chicos, mira, ahora nosotros nos estamos prácticamente despidiendo. Este ya es el cuarto bloque y quisiéramos saber si un mensaje, a ver si nos pueden dejar. Sobre todo para los compañeritos de ustedes, otros jóvenes que están viendo, muchos papás que siguen también, muchas familias que siguen nuestro programa. Y así, un aliciente, algo lindo, positivo, entusiasmarles un poco también para que ellos puedan acompañar a sus hijos o los jóvenes mismos se puedan entusiasmar en este camino del arte. Kiara, vamos a escucharte a vos primero. Bueno, primeramente mi mensaje para los jóvenes en especial es de que luchen por sus sueños y no se dejen guiar por las cosas del mundo ahora mismo, que escuchen su corazón, lo que le dice su corazón, y que sobre todo confíen en lo que es la voluntad de Dios. Eso te ayudó mucho a vos. Sí. Siempre, mirando. Y tenés sueño todavía vos, ¿verdad? Porque sí. Tenés 15 añitos recién, Sí. Hay mucho todavía que transitar.
En la medida en que vas poniendo esos ideales delante, ciertamente que vamos conquistando y llegando también. Sí. Y vos, más joven todavía, 13 años, Matías. Sí. A ver, tus sueños. ¿Qué le decís un poco a tus compañeritos, a los jóvenes y a los papás y mamás también? Y mi mensaje para los jóvenes sería que valoren el sacrificio que hacen los padres por ellos, que no caigan en el vicio de las drogas también, y que los padres también ayuden, apoyen un poco también a los jóvenes de hoy en día que caen en las drogas, en eso como sería los vapes, las marihuanas y eso. Eso que hay mucho entre los jóvenes. ¿se Sí, ve? hay muchos. ¿Y en la Sería escuela? eso, lo que tiene más son más fachas, sería eso. ¿Así? Sí, Sí. ¿Así? son los más chetos. Lo que Los más se- chetos. Sí, O sí. sea, ellos se consideran así. Entonces yo Sí. tengo un vape, aquí voy a vapear Sí. porque soy un cheto. ¿Entendés? Exactamente. Y vos que bailás ahí, vos sos uno que baila con la escoba. Sí. Imagínate vos. Y los valores, sin embargo, son totalmente diferentes, ¿verdad? Sí. Como si no estamos formados y no tenemos una conciencia clara, ¿verdad? De lo que son los Exacto. valores, totalmente le cambiamos, le damos la vuelta, ¿verdad? Qué bárbaro. Bueno, dale jóvenes, fuerza a ustedes que son jóvenes y sobre todo ustedes también tienen que ser modelo y ejemplo para tantos otros chicos compañeros de ustedes. Y bueno, queridos amigos, nosotros así vamos concluyendo nuestro programa. Vamos a leer un poco la palabra de Dios, como concluimos siempre. Y nuestro Salmo 150 viene hoy a nuestra ayuda para que podamos entender todo este esfuerzo y tan lindo que ellos están haciendo y nos dan el ejemplo. Aleluya, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su majestuoso firmamento, alábenlo por sus hazañas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser que respira, alabe al Señor. Aleluya. Queridos amigos, este es el Salmo 50 y así termina justamente la colección de estos 150 salmos, poesías, recitados, en fin, de todo un poco encontramos en esta colección de los 150 salmos. Y así nos invita a cada uno de nosotros también en nuestra vida, como hacen estos jóvenes. Muchísimas gracias, Kiara, Muchas gracias, por padre. tu testimonio, por tu ejemplo, por tu lucha y por querer conquistar siempre algo nuevo. Y a vos también, Matías, ¿verdad? Con su corta, o la juventud, ¿verdad? Que están ustedes recién comenzando, pero sin Sí. embargo ya con grandes ideales. Nosotros les deseamos lo mejor. Y les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.